inicio a este webinar sobre gestión de los riesgos aplicados a proyectos y obras de construcción. Hoy 24 de junio del 2020. En esta oportunidad me va a acompañar el ingeniero Gerardo Medina, amplio profesional con experiencia en gerencia de la construcción y otros tópicos. Y va a estar también acompañándome durante el webinar y por supuesto va a hacer su exposición. Bienvenidos sean todos. Diana, te encargo entonces a ti la presentación. Puedes comenzar, por favor. Ok, gracias, bienvenidos a todos. Esta noche vamos a tener un webinar preparado muy especial para todos ustedes y va a estar a cargo de los próximos facilitadores. Primero va a iniciar el ingeniero Bernardo García. Él es director de Boge Consultores, ingeniero civil, especialista en hidrología de la UCB, miembro del PMI, mentor, consultor y facilitador con más de 30 años de experiencia en dirección de proyectos en los sectores oil and gas, petroquímica, cemento, proyectos y obras de infraestructura multidisciplinaria, software IT para Latinoamérica e Iberoamérica. Panelista en congresos nacionales e internacionales del PMI, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Ha dado consultorías para la formulación de oficinas de proyectos, planificación, programación de paradas de planta en sectores oil and gas e industria del cemento. Especialista también en Microsoft Project para control de obras. Actualmente está ejerciendo como consultor y como facilitador en una empresa en Panamá. Es profesor en el área de Máster Internacional de Gerencia de Construcción, Lean, BIM y PMI de Sigurat, España. Diplomado en Gestión de Proyectos del PMBOK, quinta edición, y de la norma ISO 21500 para la gerencia de proyectos en Bolivia. También en el acompañamiento para la preparación para el examen de certificación PMP del PMBOK tercero, cuarto y quinto y sexta edición. Y por último, facilitador de gerencia de proyectos de construcción en Colombia, Bucaramanga. Excelente, Diana. Muchas gracias. Bueno, ahora me corresponde a mí presentar a Diana Pérez, ingeniera industrial, que forma parte del equipo de consultores de la Universidad Politécnica Santiago Mariño, TCU en Petróleo, Mención Producción, con 15 años de experiencia en aseguramiento y gestión de la calidad de la industria oil and gas, y a Beatriz Núñez, licenciada química de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en ciencias geológicas, con más de 17 años de experiencia en planificación y refinación de la industria oil and gas. Ella debe estar por ahí por conectarse. Este es el equipo que me está apoyando en toda esta serie de webinars que hemos venido desarrollando. Bueno, muy buenas noches para todos. Es para mí un placer, y para Gerardo igual, darle la bienvenida a colegas de Panamá, de Ecuador, de Perú, de Caracas, Venezuela, y de todas las personas que nos acompañan. En este webinar, que es muy interesante porque no puede haber un proyecto en donde no hayamos tomado en cuenta los riesgos. Si desarrollamos un plan de ejecución, y no hay exactamente un estudio claro, objetivo, sistemático de gestión de riesgo, a ese plan le falta algo. Le falta algo definitivamente, y ahí dentro de la gama de riesgos podemos hablar de unos que son conocidos y de otros que son desconocidos. No tenemos una varita mágica para saber exactamente todo lo que nos va a ocurrir durante el proyecto o durante la obra. Pretendemos esta noche hacer un viaje rápido, preciso, objetivo, de lo que es la gestión de riesgo y de su aplicación en proyectos de ingeniería y de construcción, de obras civiles, obras multidisciplinarias,
objeto que ustedes tengan una idea y los vamos a invitar cordialmente luego, en el mes de julio, a un curso formal. Vamos a intentar hacer un grupo para formalizar entonces un grupo para el estudio de todo lo que significa la gestión de riesgo, que les puedo decir que es bastante dura, es un tema que tiene su complejidad y por supuesto no es que sea de difícil aplicación, pero sí hay que tener conocimiento y experiencia de cómo nosotros podemos identificar los riesgos, de cómo los vamos a calificar, de cómo los cuantificamos, de cuál sería la mejor respuesta a los riesgos y por supuesto desarrollar planes de mitigación, después ejecutar esa respuesta cuando aparece el evento y por último monitorear. Hoy día, una de las cosas que les quiero comentar, que se habla mucho en el mundo sobre la gestión de riesgo, es que se reconoce a un buen project manager no por solucionar los problemas que ocasionan los riesgos, sino por anticiparse a los riesgos. Por eso se le da reconocimiento a un project manager, por esa razón. Entonces, yo los invito a que al final de esta hora y unos cuantos minutos adicionales, y después entrará Gerardo también con unos 30 o 35 minutos, ustedes tengan bien a preguntar todo lo que pues, tengan gusto preguntar. Si hay algunas dudas, con mucho gusto se la vamos a aclarar. Ese es el preámbulo exactamente de este material que me corresponde presentar, que está hecho realmente con mucho cariño para todos ustedes, y espero que en esta noche del 24 de junio, que celebramos en Venezuela las fiestas patrias de la batalla de Carabobo, la conectividad sea buena. No obstante, contamos con 3 planes y por supuesto Diana va a estar pendiente de todo lo que ocurre y me va a estar avisando. Así que, bueno, vamos al inicio. Sin más preámbulo, vamos a hablar entonces de la gestión de los riesgos aplicada a proyectos y obras. Nuestra agenda es la siguiente. Vamos a hablar de los riesgos versus la incertidumbre, de los tipos de riesgos, de la probabilidad de los riesgos, del impacto y la probabilidad, las tendencias emergentes en gestión de riesgos, la planificación de los riesgos, la identificación de los riesgos, cómo hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, cómo planificamos la mejor respuesta a los riesgos, la implementamos y luego hacemos el monitoreo de los riesgos para ver qué tan efectiva fue exactamente la decisión que tomamos en base a una respuesta. Y comenzamos definiendo lo que es un riesgo. Un riesgo es un evento incierto. No hay suficiente información para asegurarse de su aparición, que su impacto puede afectar al costo de la operación y la calidad del proyecto. Entonces debemos de cuidar exactamente esos eventos que son inciertos. Ese es un riesgo. Un riesgo, entonces, es una condición que de producirse tiene un efecto positivo, al cual podemos llamar oportunidad, o negativo, al cual podemos llamar amenaza, en los objetivos del proyecto, ya dijimos, en el tiempo, en el costo, en el alcance y en la calidad. Pero hay más todavía. Podemos distinguir los tipos de riesgos, ya lo decía, los riesgos conocidos y los riesgos también desconocidos. Para estos riesgos conocidos, tenemos una reserva de contingencia dentro del presupuesto del proyecto como costo directo, pero en el caso de los riesgos desconocidos, tenemos una reserva de gestión que puede ser un 2, un 5, hasta un máximo de un 15% de los costos directos para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, el COVID-19, pues nadie sabía que iba a aparecer. Entonces, las empresas no estaban preparadas con una reserva de gestión para aguantar toda la cuarentena producto del COVID. Entonces, son riesgos que son desconocidos y esos riesgos desconocidos los podemos comenzar a observar cuando desarrollamos el Project Charter, donde todo está desarrollado a alto nivel y tenemos suposiciones, limitaciones, restricciones, pero no estamos seguros de que vayan a ocurrir. Entonces, eso es un riesgo desconocido. Los factores de riesgo son 3. Un evento que puede ser definido, la probabilidad de que ocurra, el impacto o consecuencias sobre los objetivos del proyecto que ya están definidos.
Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de caracterizar los riesgos es el momento esperado de ocurrencia en la vida del proyecto, el tiempo necesario para actuar sobre él y la frecuencia anticipada de la ocurrencia de eventos con la misma causa. Por lo tanto, por último, interesa definir dos conceptos relativos a los riesgos que son la tolerancia al riesgo, áreas en que son aceptables o inaceptables, y el umbral de tolerancia, nivel de impacto de los riesgos que es aceptable, o sea, hasta dónde podemos llegar. La incertidumbre y el riesgo. La incertidumbre se da cuando conocemos la probabilidad de ocurrencia, mientras que no sepamos cuál es la probabilidad de ocurrencia, pues sencillamente es incertidumbre. Mientras que en una situación de riesgo sí podemos estimar cuál será la probabilidad de ocurrencia, en donde sencillamente se nos dice que es un riesgo de alta probabilidad y de bajo impacto, pues tenemos que definir qué vamos a hacer. Eso es fundamental. Por ejemplo, incertidumbre sería si no tenemos la más mínima idea que vaya a ocurrir una catástrofe climática en un proyecto. Algo que nunca había ocurrido en ese lugar. Es primera vez que ocurre, como el caso del COVID. Mientras que si en ese mismo proyecto podemos estimar la probabilidad del mal clima en base a informes meteorológicos, estaríamos entonces en una situación de riesgo. Ahí sí sabemos cuál es la probabilidad y podemos también conocer cuál es el impacto. Probabilidad de ocurrencia. Cada evento de riesgo tiene algún chance de suceder, una probabilidad. Ejemplo, la probabilidad de que tengamos temblores en la ciudad, según estadísticas históricas, es del 2%. ¿Qué significado tiene esto? Que en el largo plazo, si se mantienen las condiciones utilizadas en la estimación, temblará 2 veces cada 100 días, como acaba de pasar recientemente en México. Un hecho improbable que ocurra tiene buena probabilidad de ocurrencia cercana a 0. Y lo contrario, un hecho que es casi seguro que ocurra posee una probabilidad de ocurrencia muy cercana al 100%. Entonces, eso es lo que debemos estimar cuando identificamos los riesgos. Probabilidad de impacto para poder calcular luego la amenaza. El impacto. El riesgo no se cuantifica solo por su probabilidad, sino también por el impacto, como acabo de comentar, sobre los objetivos del proyecto, sobre el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Por ejemplo, si la probabilidad de mal clima es muy alta, pero los daños, el impacto en el proyecto son muy bajos, pues ese riesgo no debería preocuparnos mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente la probabilidad es alta, pero el impacto es muy bajo, entonces no hacemos nada. Nos quedamos tranquilos, sin mayor cosa. Pero ese riesgo va al registro de riesgo. Y de forma rutinaria vamos revisando el estatus del riesgo, porque puede ser que en el tiempo, durante la ejecución de la obra, cambie, porque el clima cambia, porque el mundo gira muy rápido y estamos en un ambiente disruptivo donde hay cambios drásticos. En conclusión, un proyecto será más riesgoso si presenta un 10% de probabilidad de ocasionar daños por $500,000, que en el caso de tener 10% de probabilidad de ocurrencia y generar daños por $100,000. La gestión de riesgo tiene entonces por objetivo identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. Porque hay también un riesgo de gestión. Hay un riesgo de calcular mal la duración de las actividades. Hay un riesgo de hacer un mal estimado de costo. Hay un riesgo del mal manejo por parte del project manager. Hay un riesgo de que los ingenieros no hagan la obra de acuerdo a los planos. Un riesgo que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos exactamente este estudio sistemático o esta gestión sistemática de riesgo. Cuando no se manejan estos riesgos, tienden entonces el potencial de hacer que el proyecto se desvíe del plan y no logre los objetivos definidos para el mismo. Eso es crítico, que ocurre. En consecuencia, la efectividad de la gestión de riesgo del proyecto está directamente relacionada con el éxito del mismo. Si desarrollamos un plan de gestión de riesgo exitoso, pues entonces tenemos la posibilidad de que nuestro proyecto también lo sea. El riesgo existe en 2 niveles dentro de cada proyecto. Observen esto. Cada proyecto presenta riesgos individuales que pueden afectar
la consecución de los objetivos. Los factores ambientales de la empresa, tanto los internos como los externos, pueden ocasionar proyectos fallidos porque pueden afectar el éxito de los mismos. También es importante tener en cuenta el grado de riesgo de la totalidad del proyecto, el que surge de la combinación de los riesgos individuales del proyecto y de otras fuentes de incertidumbre, que podrían ser los factores ambientales y los propios activos de la organización. De allí que los procesos de gestión de riesgo al proyecto abordan ambos niveles de riesgo en los proyectos y estos se definen de la siguiente manera. Observen. Riesgo individual del proyecto. Es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. Puede ser el alcance, puede ser el tiempo, puede ser el costo, puede ser la calidad de los entregados. Y por ende el proyecto. Riesgo generalmente del proyecto es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto. Proviene de todas las fuentes de incertidumbre, incluidas riesgos residuales, que representan la exposición de los interesados a las implicancias de tales variaciones en el resultado del proyecto, tanto positivas como negativas. Lo que sí tengo que decirles es que en mi vida profesional, en mi experiencia, yo no tuve la oportunidad de riesgo positivo. Cuando un proyecto, una obra concluía antes de lo previsto o se terminaba con un presupuesto por debajo de lo programado, era porque sencillamente el rendimiento real fue siempre por encima de lo que teóricamente habíamos calculado. Si eso es una oportunidad, pues la asumo como una oportunidad. Ahora, riesgo negativo, amenaza, pues siempre vi proyectos con riesgo negativo y pues se tuvo que establecer un plan de emergencia porque no había exactamente una respuesta definida y entonces pues pudimos mejorar. Pero ciertamente las lecciones aprendidas nos enseñan a hacer las cosas totalmente diferentes, siguiendo las mejores prácticas de gerencia de proyectos. Por eso es importante que veamos rápidamente las tendencias y prácticas emergentes en la gestión de riesgos del proyecto. Hay mucho más de eso. El enfoque de la gestión de los riesgos del proyecto se está ampliando a fin de asegurar que se consideren todos los tipos de riesgos en el proyecto o en la obra y que los riesgos del proyecto sean más entendidos en un contexto mucho más amplio. Eso tiene, por supuesto, una razón de ser. Las tendencias y prácticas emergentes para la gestión de los riesgos del proyecto incluyen, entre otras, observen, riesgos no relacionados con eventos. La mayoría de los proyectos se centran solo en riesgos que sean eventos futuros inciertos que pueden o no puedan ocurrir. Los ejemplos de riesgo basado en eventos incluyen lo siguiente. Un vendedor clave podría cerrar su negocio durante el proyecto, producto de algo. El cliente cambia los requisitos después de que el diseño está completo. Eso es muy duro porque como que hay que deshacer todo lo que hicimos y hacerlo de nuevo, un cambio de alcance brusco. Un subcontratista podría proponer mejoras en los procesos operativos estándar o sencillamente cambiar la forma de construir. Hay un creciente reconocimiento de que los riesgos no relacionados con eventos necesitan ser identificados y gestionados. Hay dos tipos principales de riesgos relacionados con eventos. Observen ustedes, riesgo de variabilidad. Existe incertidumbre acerca de alguna característica clave de un evento planificado, una actividad o una decisión. Y luego tenemos también unos ejemplos. La productividad puede estar por encima o por debajo del objetivo. Eso ocurre muchas veces en obras. El número de errores encontrados durante las pruebas puede ser mayor o menor a lo esperado. 20% de falla en soldadura. Se puede producir condiciones climáticas no estacionales durante la fase de construcción. Si vamos a vaciar concreto durante la fase de lluvia, pues vamos a perder mezcla, vamos a perder el concreto y sencillamente la pregunta es, ¿y de dónde sale ese dinero necesario para hacerlo por segunda vez? ¿Hay reserva de gestión? ¿Hay reserva de contingencia? Y tenemos más, riesgo de ambigüedad. Existe incertidumbre acerca de lo que podría suceder en el futuro. Sí, eso es muy cierto. O sea, todos tenemos y vivimos con la incertidumbre pegada al brazo derecho. Las áreas del proyecto donde el conocimiento imperfecto podría afectar la capacidad del proyecto para alcanzar sus objetivos incluyen
elementos de los requisitos de solución técnica. ¿Qué significado tiene eso de que cuando el arquitecto, cuando el ingeniero, el licenciado fue a definir exactamente el alcance del proyecto, el alcance del producto, pues hicimos simplemente un pobre levantamiento, ¿ok?, de los requisitos para dar una solución técnica en la definición del alcance del proyecto y el producto? Una evolución futura de los marcos regulatorios. Bueno, hay que hacerlo porque son marcos regulatorios que cada estado tiene la posibilidad de agregar. Complejidad sistemática inherente en el proyecto. Sí, estamos en tiempos de cambio y posiblemente la misma tecnología produce complejidad y debemos estar formados y preparados para asumir el riesgo. Capacidad de recuperación del proyecto. ¿Eso qué es? La existencia de un riesgo emergente es cada vez más clara, con una conciencia cada vez mayor de las variables desconocidas. Y repito, desconocidas. Estos son los riesgos que solo pueden ser reconocidos después de que hayan ocurrido, como el caso del COVID. Los riesgos emergentes pueden afrontarse mediante el desarrollo de la capacidad de recuperación del proyecto, que es lo que están haciendo muchas empresas. Están estudiando cómo rearrancar las obras que están paralizadas, producto del COVID-19, y ciertamente la pregunta es, ¿hicieron un análisis sistemático, serio, objetivo de riesgo de lo que podría suceder? La capacidad de recuperación del proyecto implica cosas como esta: el nivel correcto de contingencia del presupuesto y del cronograma para el riesgo emergente, además de un presupuesto de riesgo específico para los riesgos conocidos, que sería la reserva de contingencia. Pero hay más. Revisión frecuente de los signos de alerta temprana a fin de identificar los riesgos emergentes lo más pronto posible, porque en la medida en que nos percatemos de que hay riesgos emergentes, pues podemos darle solución más rápida. Pero tenemos que tener detectores, disparadores que me permitan detectar de que algo viene, de que algo se avecina. Un equipo de proyecto empoderado del conocimiento, que tenga objetivos claros y que sea de confianza para ejecutar el trabajo dentro de esos límites acordados, puede hacer esta actividad. Eso es importante. Aportes claros por parte de los interesados, de los stakeholders, a fin de aclarar las zonas donde el alcance o la estrategia del proyecto pueden ser ajustadas en respuesta a los riesgos emergentes. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de planeación. Entonces, ciertamente, la pregunta es, ¿dónde veo yo la estrategia de una obra, de un proyecto? En la estrategia de ejecución. Si tenemos un proyecto que no tiene estrategia, pues sencillamente no sabemos cómo vamos a lograr el éxito de ese proyecto. Ahora estudiemos rápidamente lo que significa planificar la gestión de riesgo. Cada vez que ustedes observen en el mapa de proceso de la guía del PMBOK de esta edición, planificar, nos están diciendo cómo lo va a hacer, cómo lo va a definir, cómo lo va a ejecutar, cómo lo va a controlar, cómo lo va a cerrar. Eso es planificación. ¿Cómo? Y aquí estamos hablando de cómo hacemos la gestión de los riesgos. Y para ello, observen, les presento lo siguiente. Definidos los planes de gestión de los interesados, de gestión del alcance, de gestión del cronograma y de la gestión de costos, así como los recursos del proyecto y comunicaciones, acorde con el PMBOK de esta edición, podemos completar el plan de gestión de riesgo con la identificación, evaluación y definición de respuesta a los riesgos identificados en los planes anteriores. ¿Por qué? Porque cada uno de esos planes genera un plan como tal, un plan de gestión de los stakeholders, del alcance, del cronograma y del costo, y por supuesto de las comunicaciones. Pero hay más. Los objetivos primordiales de la gestión de riesgos son incrementar la probabilidad del impacto de eventos positivos, a quien también le llamamos oportunidades, y reducir la probabilidad del impacto de los eventos negativos, amenaza o riesgo en el proyecto. Entonces, nuestro objetivo como project manager, como directores de proyecto, gestores de proyecto, es ese. Y por eso les decía al principio, se reconoce realmente a un project manager no porque soluciona situaciones o problemas, sino porque lo detecta con anticipación y entonces tiene una acción a tomar. Ahí lo podemos ver, ahí lo dice la lámina.
el principal trabajo del Project Manager y por el cual se le valora, no es por la capacidad de resolver problemas, sino para prevenirlos. Y en buena medida es la razón de ser la gestión de riesgo, anticiparse a los problemas, evitarlos y, si es posible, minimizarlos mediante un plan de respuesta. En esta lámina les estoy mostrando toda la gestión de riesgo con cada uno de sus procesos, en los grupos de procesos, en planificación, en ejecución, en monitoreo y cierre. Y nos vamos a pasear rápidamente por cada uno de los procesos de planificación. Y comenzamos con el primero. Estamos aquí en la gestión de los riesgos, en el grupo de procesos de planificación. ¿Qué nos dice la guía del PMBOK? Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Por supuesto, cuando hay cambios de alcance que impactan significativamente las líneas base, el alcance, el cronograma y el costo, posiblemente hagamos entonces una actualización de ese plan de la dirección. Ya la configuración no sería 1.0, sería 1.1 o, cuidado, si el impacto es muy duro, pues posiblemente sea 2.0. Ahora identificamos a los riesgos. Sencillo. Aquí estamos en el segundo proceso. ¿Qué nos dice la identificación de los riesgos? Identificar los riesgos es el proceso de identificar los riesgos individuales, de los cuales ya hablamos, del proyecto, así como la fuente de riesgo general del proyecto y documentar sus características. El beneficio clave de este proceso es la documentación de los riesgos individuales existentes del proyecto y la fuente de riesgo general de los mismos. También reúne información para que el equipo del proyecto pueda responder adecuadamente a los riesgos identificados, porque los riesgos tienen dueños. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Eso quiere decir que en la planificación los identificamos, pero durante la ejecución seguimos identificando riesgos. No es que lo hacemos una vez y nos olvidamos de ello, no. Primero revisamos el registro de riesgos para ver si alguno de los que estaban ahí cambió su estatus, y luego, después de eso, posiblemente por las variaciones que se producen, tenemos que ver y analizar por qué aparecen nuevos riesgos. Y hay muchos factores. Ahí lo podemos ver. Esta actividad realmente comienza desde el inicio del proyecto con el Project Charter a nivel muy alto y no finaliza hasta que el proyecto está completo. O sea que es una acción continua. Sin embargo, la mayor parte de la identificación se hace de manera formal en las actividades de identificar riesgos, una vez que se ha creado la estructura de desglose de trabajo, el Work Breakdown Structure, que es una fuente de riesgo para identificar riesgos. Identificar los riesgos, toma en cuenta entonces los riesgos individuales del proyecto como la fuente de riesgo general del mismo. Ya lo habíamos comentado y hablamos entonces de riesgos individuales y de riesgos generales. Y continuamos. ¿Cuáles son los documentos o planes del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso? Lo siguiente. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes de ese plan son los siguientes: el plan de gestión de requisitos, de cronograma, de costo, de calidad, de recursos, de riesgo, de alcance, de cronograma y de costo. Toda esta documentación, todos estos planes, tienen una incidencia en la identificación de los riesgos. Ya lo decía, la posibilidad, la probabilidad de que los entregables no estén hechos con calidad, que el estimado de costo no lo hicimos bien, que sencillamente no contamos con todos los recursos, de que no definimos bien el alcance, de que el programa no está bien hecho y, por supuesto, la línea base no es representativa del costo del proyecto. Registro de riesgo. El registro de riesgo, entonces, como ya decía, captura los detalles de los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados durante el proceso de planificación y también durante la ejecución. Contempla realizar el análisis cualitativo de riesgo, planificar la respuesta a los riesgos, implementar la respuesta y monitorear los riesgos, los cuales están registrados, como ya ven,
en ese documento que se llama registro de riesgo a medida que estos procesos son realizados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Aquí les presento un registro de riesgo. Puede contener información sobre el riesgo limitada o detallada en función de las variables del proyecto, tal vez como el tamaño y la complejidad de riesgo, el dueño del riesgo, la fecha de registro, la categoría, la descripción, la probabilidad por el impacto, ya vamos a hablar de ello, la proximidad, la categoría de los riesgos, la respuesta del estado de los propietarios y el ejecutor. Esto es un registro de riesgo. Aquí lo pueden ver en nomenclatura alto, medio o bajo. La fuente de riesgo generalmente vamos a estudiar. Miren ustedes, riesgos asociados al proceso de administración de proyectos. Cuando desarrollamos la estructura de desglose de trabajo. Cuando definimos las métricas. Cuando hay fallas en el flujo de trabajo. Y cuando hay fallas en el aseguramiento de la calidad. Estos tienen que ver con la administración, con la gerencia de proyectos o la dirección de proyectos. Entonces, esa es una fuente importante que tenemos que revisar. Y tenemos otra. Riesgos asociados a los recursos. Roles y responsabilidades no están bien establecidas. Recursos no disponibles. Habilidades y o conocimientos requeridos no satisfechos o inadecuados. Equipos faltantes o inadecuados o rotación del personal. Entonces, es importante que a la hora de identificar riesgos, pues revisemos esto también. Y luego tenemos otros, como fuente de riesgo. Riesgos asociados a la experiencia, nueva tecnología, nuevo ambiente de desarrollo, nuevo hardware. Entonces, es importante que sepamos dónde podemos identificar y dónde podemos buscar los posibles riesgos, los posibles eventos de riesgo. Y tenemos más. Los riesgos asociados al cliente y al usuario, a los stakeholders externos. Requerimientos o requisitos confusos o incompletos. Clientes y usuarios que no es eficiente, eficaz o completo en cumplir con su responsabilidad del proyecto, porque muchas veces en las obras, en los proyectos, bueno, los inversionistas se pierden, el patrocinador se pierde, cliente o usuario que no tiene expectativas realistas sobre los resultados del proyecto, lo cual generan restricciones de alto riesgo. Hay más también, cambios frecuentes en los requerimientos del proyecto durante la ejecución que merita un cambio de alcance. Clientes y usuarios que no están suficientemente disponibles o no conocen lo suficiente para proporcionar información precisa de los requerimientos y o procesos de revisión. Y por último, restricciones contractuales como penalizaciones por no lograr fechas límites o penalizaciones de la terminación. Entonces, ahí les presento como un dato estadístico de cuáles pueden ser las principales fuentes de riesgo para que comencemos a utilizarlo en esos análisis de riesgo que ustedes deberían de emprender una vez que tengan la responsabilidad como Project Manager de hacer la gestión de riesgo de forma sistemática y objetiva. Y ahora vamos a hablar del análisis cualitativo. Excelente. Estamos en el proceso 11.3. ¿Eso qué es? Realizar el análisis cualitativo de riesgo es el proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características. Por supuesto que su beneficio clave se centra o se concentra en los esfuerzos en los riesgos de alta prioridad. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Y aquí estoy mostrando una de las herramientas que es la matriz de probabilidad de impacto, donde PMI recomienda de que si usted tiene el conocimiento, la experiencia y la data, pues usted puede construir perfectamente bien su matriz de probabilidad de impacto. Y él lo dice, la evaluación de la importancia de cada riesgo y de su prioridad de atención, sobre todo utilizando la tabla de búsqueda o matriz de probabilidad de impacto. Entonces ahí está la clasificación, bajo, moderado o alto. Pues entonces tenemos aquí exactamente cuál es el impacto y hacemos un cálculo muy sencillo. Y aquí está un ejemplo muy rápido. O sea, el objetivo, tiempo. Actividad, retraso en permisos de obra. Probabilidad, punto 3. Impacto, punto 4. Multiplico la probabilidad por el impacto, me da punto 12. Me vengo aquí a la escala, busco 0.12 y me están diciendo que es moderado. Ese 0.12 lo busco aquí también y aquí lo tienen de este color. Quiere decir que es exactamente moderado. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Solamente los que están de color gris oscuro
son a los cuales le vamos a denominar una respuesta, le definimos una respuesta a los de color gris claro o a los que están de color blanco. Importante. ¿Okay? Así como presenté esta lámina, en la anterior pues vemos que también hay diferentes colores, verde, amarillo y rojo. Vamos a hablar ahora de ese análisis cualitativo. Observen. Realizar el análisis cualitativo de riesgo evalúa la prioridad de los riesgos individuales del proyecto que hayan sido identificados usando su probabilidad de ocurrencia, el correspondiente impacto en los objetivos del proyecto si se produce el riesgo u otro factor, y otros factores. Tales evaluaciones son subjetivas, ya que se basan en la percepción del riesgo por parte del equipo del proyecto y otros interesados cuando utilizamos el juicio de un experto, que es una de las técnicas para hacer esto. Por lo tanto, una evaluación eficaz requiere la identificación explícita y la gestión de las actitudes frente al riesgo por parte de los participantes clave en el marco del proceso, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Y continuamos. Realizar entonces este análisis establece las prioridades relativas de los riesgos individuales del proyecto para planificar la respuesta a los riesgos. Se identifica un dueño de riesgo para cada riesgo, quien va a asumir la responsabilidad de planificar una respuesta adecuada al riesgo y garantizar que se implemente y que sea efectiva. De allí que entonces, si hablamos de realizar el análisis cualitativo de riesgo, también establece los fundamentos para realizar el análisis cuantitativo de riesgo. Sí se requiere en este proceso. ¿Eso qué significado tiene? Que no todos los riesgos que identificamos y cualificamos los vamos a cuantificar. Solamente se cuantifican aquellos que tienen alta probabilidad y alto impacto. Por eso es que muchas veces cuando vemos el mapa de proceso de la dirección de proyecto, de la guía del PMBOK, hay quienes decimos son 49 o son 48 procesos. ¿Por qué? Porque no todos los riesgos se van a cuantificar. Y aquí vemos también, entonces ahora, el análisis cuantitativo. Al final de esto, la idea es tener una plantilla similar a esta, la amenaza, el impacto, la probabilidad por el impacto, la categoría del riesgo, la causa raíz, la estrategia, la respuesta, el dueño del riesgo y el cumplimiento. Eso es el resultado final. Pero observen ustedes, estamos en el 11.4. Realizar análisis cuantitativo de la gestión de riesgo del PMBOK, sexta edición. Veamos qué es exactamente el análisis cuantitativo. Realizar el análisis cuantitativo del riesgo es el proceso de analizar numéricamente el efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto identificado y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales. Entonces, ahí tenemos varias técnicas, tenemos el EBM, el valor monetario esperado, tenemos también otro tipo de técnicas que el PMI nos da como parte de lo que podemos utilizar, árboles de decisión, etcétera, etcétera, entre otros. Le agradezco a la persona que tiene el micrófono encendido, que por favor lo apague para que no hayan ruidos externos, así nos podemos todos comunicar perfectamente bien. Gracias, muy amable. El beneficio clave de este proceso de análisis cuantitativo es que cuantifica la exposición al riesgo del proyecto en general y también puede proporcionar información cuantitativa adicional sobre los riesgos para apoyar la planificación de la respuesta. Eso significa que una vez que lo hemos cuantificado, entonces ahora ¿qué hacemos? Definimos la respuesta. Hay algo más. La realización de un análisis profundo depende de la disponibilidad de datos de alta calidad sobre los riesgos. Recordemos algo que dice la gente de software: si entra basura, sale basura. Es importante la calidad de los datos sobre los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre, así como de una sólida línea base del proyecto subyacente para el alcance, el cronograma y el costo. Estamos hablando de planificación. Es la clave del éxito. El uso del análisis cuantitativo de riesgo para un proyecto será especificado en el plan de gestión de los riesgos. ¿Por qué? Porque ese plan de gestión de los riesgos es un plan secundario del plan de la dirección del proyecto. El análisis cuantitativo es el único método confiable para poder evaluar el riesgo general del proyecto a través de la evaluación del efecto global sobre los resultados del proyecto
de todos los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de inserción. Y sigamos. Miren este señor, si se cae de donde está sostenido, pues sencillamente se lo comen los tiburones. Ahí lo podemos ver. El análisis cuantitativo de riesgo es el único método confiable, repito, para evaluar el riesgo general del proyecto a través de la evaluación del efecto global sobre los resultados del proyecto y de todos los riesgos individuales del proyecto y de otra fuente de incertidumbre. Si él se cae, los tiburones hacen taíz. De allí que el análisis cuantitativo utiliza la información sobre los riesgos individuales del proyecto que han sido evaluados por el proceso, realizar el análisis cualitativo. Lo comenté anteriormente, aquellos riesgos de alto impacto y de alta probabilidad son los que vamos a cuantificar con las técnicas propuestas por el PMI en el PMBOK, como que se presentan ciertamente como un potencial significativo que pueden afectar los objetivos del proyecto en cuanto a tiempo, en cuanto a alcance, cronograma y calidad. Y esto nos reafirma lo que hemos dicho hasta ahora. Miren ustedes, ahí tenemos el plan de gestión de riesgos. Identificamos los riesgos, nos produce una lista de riesgos. El análisis cualitativo prioriza riesgos, identifica aquellos que necesitan mayor análisis. Y ciertamente cuando hago este análisis cuantitativo, tengo el análisis numérico más profundo de ciertos riesgos, porque repito, no todos los riesgos se cuantifican. Los resultados entonces de este análisis cuantitativo se utilizan como entrada para los procesos planificar la respuesta. Eso significa que el resultado de este proceso es una entrada al proceso planificar la respuesta a los riesgos. En particular, en la recomendación de respuesta al nivel de riesgo general del proyecto y también de los riesgos individuales clave. Y tenemos más, pues. El principal beneficio de este proceso es que se generará información cuantitativa del impacto del riesgo que ayudará en la toma de decisiones sobre el plan de respuesta seleccionado para mitigar su impacto. Y vamos a ver exactamente ese plan de respuesta. ¿Qué significa? Estamos en el último proceso de planificación. Planificar la respuesta a los riesgos del proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del mismo. El beneficio clave de este proceso es que identifica las formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos individuales del mismo. Entonces veamos qué es eso. La respuesta efectiva y adecuada a los riesgos puede reducir al mínimo las amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global al riesgo del proyecto. Las respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener entonces un efecto inverso. Veamos las estrategias. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados en los siguientes temas. Esto es fundamental. Estrategia de respuesta a las amenazas y estrategia de respuesta a las oportunidades para ambos. Y por supuesto hay algo más también. Estrategia de respuesta a contingencia y estrategia de respuesta al riesgo general del proyecto. No siempre que desarrollamos un plan de contingencia, tenemos que ser exactos, pero posiblemente nos quedamos cortos. Entonces en ese momento tenemos que desarrollar un plan de emergencia porque lo que se estimó, pues sencillamente no nos ayudó a mitigar exactamente ese riesgo o esa amenaza. Y veamos entonces un poco sobre las estrategias. La primera es escalar. Esta estrategia de escalar es nueva en el PMBOK sexta edición, ya que en la quinta y en las anteriores no existía, y tiene una razón de ser. El escalamiento es apropiado cuando el equipo del proyecto o el patrocinador del mismo está de acuerdo en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta sería la autoridad del project manager. Entonces, el project manager pues lo va a escalar a la alta dirección. De allí que el director del proyecto determina quién debería ser notificado acerca de la amenaza y comunica los detalles a esa persona o a parte de la organización para que se tome una decisión sobre ese riesgo que nos está afectando.
Por favor, la persona que no tiene el micrófono encendido, por favor que lo apague, si son tan amables para poder continuar. Gracias. La otra respuesta es transferir, también llamada deflection o asignación o allocation. Requiere trasladar a un tercero, a un subcontratista, todo o parte del impacto negativo de una amenaza junto con la propiedad de la respuesta. No la elimina, sencillamente resuelve lo que está ocurriendo. Las herramientas de transferencia del riesgo pueden ser el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, entre otros. Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima de riesgo a la parte que asume el riesgo. Cuando una contratista a lo mejor no tiene la pericia, no tiene el equipamiento y lo transfiere a un tercero, a un subcontratista que esté involucrado en el proyecto, en la obra. Igualmente, para transferir a terceros la responsabilidad de riesgo específico, se pueden utilizar contratos o acuerdos. Por lo tanto, la transferencia de riesgo es más efectiva cuando se trata de la exposición a riesgo financiero. Hoy día, lamentablemente, producto del COVID, muchas empresas tienen problemas exactamente ahí, en riesgo financiero. ¿Por qué? Porque una obra que comenzó y que tenía presupuesto, pues sencillamente hoy día, después de una paralización de 3 meses o de 4 meses en algunos países, la pregunta es cómo comienzo y cómo hago para pagar y cómo hago para comprar y cómo hago para reactivar lo que estaba funcionando en el mes de enero hasta el mes en el cual comenzó la cuarentena. Entonces, ciertamente, ese es el riesgo, yo diría más duro, que tenemos que roer para poder rearrancar nuestras obras que están paralizadas producto de la cuarentena en función del COVID-19. Sobre este tema he conversado mucho con muchos colegas y realmente pues es un tema muy duro porque los inversionistas posiblemente no tienen la confianza para seguir con aquellos proyectos que están desarrollando. Y eso es una conversación global. A mí me preguntaba un día, Bernardo, ¿qué crees tú que pase después del COVID? Le decía, lamentablemente no tengo la bolita mágica para saber qué va a pasar. Lo que sí sé es que algo tenemos que hacer y algo diferente a lo que veníamos haciendo. Bueno, y esto es un ejemplo de pasar de facilitar cursos de forma presencial a hacer webinar, a hacer cursos vía online, porque sencillamente no puedo salir. No podemos salir a la calle. Y hay más todavía. Miren ustedes, evitar es cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Tiene una implicación, puede resultar apropiado para las amenazas de alta prioridad, con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran impacto negativo sobre el alcance, sobre el tiempo, sobre el costo o sobre la calidad, objetivos primordiales de un proyecto o de una obra. La evasión puede implicar el cambio de algún aspecto del plan de la dirección, del proyecto o del objetivo que está en peligro para eliminar la amenaza del todo, lo que reduce su probabilidad o ocurrencia cero. Yo diría que si tenemos una definición de un alcance y una parte que es la que está haciendo daño al proyecto, la pregunta es, ¿podríamos eliminar exactamente ese pedacito o ese pedazote del alcance? Es como decir, si le quito a la silla una pata, pues lo más seguro es que me queden 3 patas y es posible que me pueda caer cuando me siente. Entonces, pero eso es lo que nos dice exactamente la literatura sobre gestión de riesgo. Intentemos tomar la respuesta de evitar. Pero también tenemos otras estrategias de amenaza. Miren ustedes, los ejemplos de las acciones evasivas pueden incluir la eliminación de la causa de alguna amenaza. Eliminamos una parte del alcance. La extensión del cronograma, si es posible. El cambio de la estrategia del proyecto o la reducción del alcance. Si yo hago una reducción del alcance, la pregunta es cómo impacta eso en el tiempo y en el costo y cómo queda la satisfacción de los stakeholders. Ahora, cambiar la estrategia de construcción, sí la podemos cambiar. Podemos hacer posiblemente un crashing o un fast tracking o aplicar agilidad en aquellos procesos donde podamos hacer cosas de manera ágil. Y bueno, y aquí les voy a presentar algunos ejemplos muy sencillos.
agregando recurso tiempo, eso tiene un costo, adoptando un acercamiento familiar en vez de uno innovador, evitando su contratista de conocidos que salió de la nada, aclarando los requisitos bien con el cliente, con el patrocinador, con los interesados clave, obteniendo más información, mejorando la comunicación, ya que parece mentira que en esta era de cambios profundos, no sabemos comunicarnos en los proyectos y es la causa o una de las causas de los mayores fracasos en los proyectos, adquiriendo experiencia y reduciendo el alcance. Entre tanto, ejemplos que les puedo dar en base a la experiencia. Luego tenemos una estrategia que se llama mitigar. En la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y o el impacto de una medida. Esta me gusta más. Mitigar. Me voy más por aquí. Las acciones de mitigación temprana son a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño después que se haya producido la amenaza. ¿Qué les quiero decir en cuanto a mitigar? En la medida que nosotros tengamos una buena planeación, en la medida que seamos preventivos con todas aquellas cosas que pueden ocurrir en una obra, vamos a ganar tiempo, vamos a ganar dinero y vamos a ganar prestigio porque nos adelantamos a los acontecimientos, sencillamente, pero lamentablemente a muchos colegas no les gusta lo preventivo, les gusta lo correctivo y el PMI me habla de acciones correctivas, sí, durante el monitoreo y control tengo que tomar acciones correctivas, pero si soy preventivo, pues puedo ganar mucho más. Los costos de mitigación deben ser aprobados en razón al impacto posible y la probabilidad. Una respuesta al enfocarse en los vínculos que determina la severidad del impacto. Luego tenemos la aceptación. Aquí como quien dice, nos quedamos tranquilos de cierta forma. La aceptación de riesgo reconoce la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas. Entonces, yo me atrevería a decir, yo nunca tomaría esta respuesta. Pero ahí está en la literatura, y miren lo que dice. Rara vez es posible eliminar todas las amenazas dentro del proyecto. Por ejemplo, el equipo del proyecto decide no cambiar el plan para la dirección del proyecto para tratar con el riesgo o no. Puede identificar entonces una estrategia adecuada de respuesta. Pero si yo tengo que cambiar el plan de la dirección porque sencillamente no tengo otra opción, pues sencillamente manejemos el cambio. ¿Cuál es el problema, señores? Y hay más. Puede ser una acción pasiva o una acción activa. Yo me voy por la activa. Lo más común es establecer una reserva de contingencia y una provisión en el plan del proyecto incluyendo tiempo, dinero o recursos para cubrir el riesgo y debe ser basada en impactos conocidos para ejecutarla si el riesgo ocurre. La acción pasiva es no tomar acción, manejar el riesgo hasta cierto punto. Cuando se presente, pues hacemos down o solución temporal. Yo esta lo pensaría 2 veces. Ahora vamos a implementar la respuesta, por supuesto. Una vez que yo he definido la respuesta, pues ahora la implemento. Ya estaríamos en el proceso de ejecución y les recuerdo que el proceso de ejecución y monitoreo y control se llevan a cabo de manera simultánea. Ejecuto, monitoreo y controlo y veamos qué significa implementar la respuesta. Implementar la respuesta es el proceso de implementar los planes acordados de respuesta a los riesgos en el anterior proceso. El beneficio clave de este proceso es que se asegura que la respuesta a los riesgos acordadas se ejecuten tal como se planificaron, a fin de abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, minimizar las amenazas individuales del proyecto y maximizar las oportunidades individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto. Ahí lo podemos ver, 11.6, en lo que sería la gestión de los riesgos. Y ahora, finalmente, vamos a monitorear. ¿Por qué tenemos que monitorear los riesgos del proyecto o de las obras? Es el último proceso de la gestión de los riesgos. Observen. Monitorear los riesgos es el proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos. Hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de riesgo a lo largo del proyecto. Esto me va a decir si esa definición de respuesta que el Project Manager definió realmente logró el resultado que esperaba. El beneficio clave de este proceso es que permite
que las decisiones del proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Pero tenemos algo más, una lámina final que habla sobre el monitoreo de los riesgos. Observen, para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería de ser monitoreado continuamente en busca de riesgos individuales nuevos, cambiantes y obsoletos, y de cambios en el nivel de riesgo general del proyecto mediante la aplicación del proceso monitorear los riesgos. Y eso es lo que ocurre durante la ejecución. Estoy tratando de detectar de forma anticipada posibles riesgos nuevos o posibles riesgos que están dentro del registro, pero que cambiaron su estatus. Bueno, le doy las gracias. No sé si fui realmente muy rápido con el tema. Es de carácter informativo y los vamos a invitar también en el mes de julio a un curso de gestión de riesgo grupal o personal, donde tendremos oportunidad de hacer una cantidad de cosas que, bueno, por razones de tiempo y tecnología, no nos permiten hacerlo en este webinar, pero están muy agradecidos por su participación en esta noche del 24 de octubre en la cual celebramos en Venezuela la batalla de Carabobo. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Hasta luego. Hasta una próxima. Muchas gracias a ti, Bernardo. No, siempre a la orden. Estamos para servir a jóvenes profesionales para que realmente se conviertan en project management profesional, en construcción o ingeniería o en software. Así que ha sido un placer. Juan Hernández, por supuesto, vicepresidente del capítulo Venezuela, también está presente. O sea, que tenemos compañías del PMI, capítulo Venezuela. Tenemos gente de Perú, de Ecuador, de Chile, de Venezuela, del oriente del país, de Panamá. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Es para nosotros un grato, es grato estar con ustedes, compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Y así lo vamos a seguir diciendo. No sé qué dice Juan al respecto. Juan, ¿qué hacemos? ¿Seguimos entrenando a nuestros jóvenes profesionales dentro y fuera de Venezuela? Se los presento. Por supuesto. Por supuesto, hay que seguir entrenándose y hay que aprovechar estas circunstancias. Son complejas, pero es una oportunidad de oro para seguir aprendiendo y compartiendo con la comunidad. Por cierto, aprovecho para invitarlos a todos al webinar del viernes de valor ganado con el profesor Bernardo. No se lo pierdan, vayan a las redes del PMI y se pueden inscribir. Todavía quedan cupos. Va muy bien, pero todavía queda algo. Aprovechen. Bueno, excelente, Juan. Un placer, ¿verdad?, que hayas participado en este webinar y bueno, y gracias a todos y que pasen una feliz noche y bueno, nos vemos el día viernes a las 7 de la noche por Zoom en un webinar sobre cómo pronosticar la salud del proyecto utilizando la técnica del valor ganado. Así que bueno, los dejo. Ha sido un placer, no me quisiera ir, pero me está esperando la arepa. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y para aquellos que no están en Venezuela, me voy a comer una reina pepeada. Feliz noche. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao.